como también a través de una muerte y del amor nacimos nosotros. Hay una historia que se llama la historia de Teutli, que es de los Nagos de Milpalta, donde dice que él estaba enamorado de Popocatépetl, entonces él le declaró su amor a la Iztaccíhuatl, pero ella estaba enamorada de Popocatépetl. Entonces, como era común pelearse por algo, luchar, Teutli le dijo a Popocatépetl que iban a luchar por el amor de Iztaccíhuatl. Comenzaron la lucha y en su momento llegó el rey, el dios convertido Jaguar, a pelear contra Popocatépetl y Teutli. Al darse cuenta que ese dios y varios jaguares estaban perdiendo la pelea y el amor de Teutli, entendió que la felicidad de Iztaccíhuatl estaba con Popocatépetl y dijo: vaya, nosotros seguimos en la pelea. Se fue Popocatépetl y se fue Iztaccíhuatl, se fueron caminando hasta alejarse de la guerra, y donde terminaron sus vidas, ahí se nació el volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y de esa región también tomamos agua, es nuestra principal fuente de agua. Entonces, a partir de la muerte y del amor de nuestros antepasados, empezamos a tener. Nosotros entendimos más o menos esa visión que tenían nuestros antepasados, y empezamos a estudiar nuestra región, y nos dimos cuenta que nuestro territorio ha sido abusado, pisoteado, engañado. A la maestra Angélica la conocimos gracias a un problema que tuvo Tlapala. El gobierno de Chalco estaba ayudando a los post-autónomos, pero a la vez estaba dividiendo al territorio. ¿Qué pasó con Tlapala? A Tlapala le prometieron un pozo, y sí se lo pusieron. Dijo Tlapala: aquí está el territorio, aquí está el lugar para hacer el pozo. Y al fin del día, el territorio el gobierno de Chalco decidió poner el pozo en otro territorio, en una nueva colonia que ahora se llama Jardín de Tlapala. Pero de la noche a la mañana hicieron un cambio donde dividieron Jardines de Tlapala. Entonces ahora la administración está a mano del municipio, y esta es una aberración completa, es una burla. ¿Y nosotros cómo lo vamos a entender? Nos preguntábamos. ¿Y qué hacemos? Y si nos levantamos, nos tratan de revoltosos, de chismosos. Entonces gracias a eso encontramos la herramienta de empezar a defender nuestro territorio y los pagos. Empezamos a explicarle a la gente qué es lo de INFI, empezamos a tocar puertas. Pero todo esto fue a través de la cultura. Creamos el Consejo de Cultura del Pueblo, a donde lo que yo les estoy platicando, hubo una exposición de códices de mapa, que no sé si está para Sompa, se hizo la exposición de códices y mapas del doctor Tomás Calpa, que es del pueblo doctor en historia, él es del pueblo de San Lucas. Entonces toda esta historia que yo le cuento viene en esa exposición. Empezó desde lo general a lo particular. Entonces lo empezamos a divulgar para que entendiéramos qué es lo que nos está pasando, que no somos revoltosos, que no somos chismosos, que no estamos malintencionados. Hacemos entender a la gente que despierte y que abra lo que está pasando. Este es el tema del INPI, por eso nosotros decidimos buscar nuestra historia. A través de la historia pues ha habido muchas respuestas, ¿no? La gente se identifica, y al principio les costaba trabajo decirles que es un pueblo indígena. No es un pueblo indígena, en realidad somos indígenas. Hablar de indígenas o originarios lo engloba, no hay otro concepto que englobe las dos. Entonces tendremos que hablar de las dos. Somos indígenas o de pueblos originarios, pueblo indígena o pueblo originario. Entonces eso les costó trabajo a la gente decir: pues indígena, pues no, pensaba que íbamos a retroceder, no iba a haber avance. Eso es otro cambio de forma de ver las cosas. Entonces, parte de nuestra historia del pueblo. Se creó el Consejo de la Mujer. A través del Consejo de Cultura se creó el Consejo de la Mujer.
Consejo del Deporte y el Consejo de Derechos Humanos. Y todos estamos trabajando en conjunto, ahí vamos, ahí vamos. Ahora el certificado no lo han entregado, creo que pasa lo mismo. Ya llevamos casi un año, no han entregado nada, pero ya sabemos que estamos ahí estamos. Función de, pues, hasta, no sé, la autoridad, digamos, para que vaya o que acuda a pagar la electricidad para que funcione la bomba y que haya un reabastecimiento del agua, ¿no? Y la tercera, ¿qué hago yo para resolver este problema? Acordamos que principalmente hay dos cuestiones. Una, que es un deber como ciudadano, que es pues realizar, por ejemplo, el reducir el consumo de agua. En ciertas ocasiones, a lo mejor, ya sea que un día sí laves, otro día no. El reutilizarla, que de esa misma agua que hayas usado antes, pues vuelvas a usar, por ejemplo, para echarle al baño, para barrer el patio, o cual sea la actividad. Y es reciclar, reutilizar y reducir. Entonces utilizaremos las 3 R's, ¿no? En ese sentido. Y la otra vertiente sería la autoridad que tenga pues la capacidad de darle el mantenimiento a las tomas de agua, a la alimentación, digamos, de la tubería, y pues el mantenimiento a la bomba principalmente, ¿no? Y por ejemplo, yo les comentaba a los compañeros que sería bueno crear programas de reforestación. Bueno, yo les comentaba igual que normalmente pues no vas y dices, ay, voy a sembrar 20 árboles yo solito, porque es imposible, ¿no? Y la otra cuestión sería pues crear conciencia, tanto con la familia, con los vecinos y pues con toda la colonia, ¿no? Para que también estemos de acuerdo en que se deba cuidar el agua, así que no tanto. Y pues serían las tres preguntas. Que tenga alguna opinión en contra. Ya tu comunidad. ODAPAS. ODAPAS es el peor enemigo que podamos tener en el agua, porque es un organismo descentralizado que es el que administra el agua, no el municipio. Y es un organismo descentralizado manejado por personas particulares que tienen un beneficio con nuestra agua, no tanto es el Estado. Porque en el Estado, digamos que la primera instancia sería CAEM, que es quien debería cobrarnos el uso de la tubería, porque ni el agua. Pero en este caso es ODAPAS, como organismo descentralizado, y por lo tanto nuestro dinero, lo que nos están cobrando del agua, son beneficios para particulares. Número 2. ¿Qué se está haciendo para resolver esta problemática? Guerra. Pues sí, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos voluntarios de nuestras comunidades en la defensa del agua. O sea, y hay personas, y no me dejarán mentir, que nuestro propio pueblo están diciendo, no, es que ustedes, esto, a lo mejor hasta culparnos de que por nuestra culpa, por andar de mitoteros, no tienen el servicio de agua. Cuando no es así, estamos luchando por nuestro derecho al agua. 3. ¿Qué hago para resolver este problema? ¿Qué deberíamos hacer los de Tenango? Ir a pararnos adentro, en los pozos y cerrarle a las llaves y dejar sin agua todo el sistema sureste. Bueno, eso por parte de los de Tenango del Aire, porque de ahí son los pozos. Pero digamos, en otras comunidades, pues sería, no sé, pues qué pena, no sé, el territorio, digamos, ¿cómo se puede decir? Lo no equitativo que es el gobierno con nuestros derechos. El contexto actual elige una problemática que afecte a tu comunidad. El cobro de luz
el cobro de luz, puesto que lo realizan la forma industrial. El cobro de la luz que les están haciendo las compañeras, puesto que lo realizan en forma industrial, o sea, no lo están haciendo por forma ni doméstica ni nada, o sea, ellos ya se los están cobrando de forma industrial, y eso es forma efectiva, ¿no? el pago en dinero, que es lo que más nos afecta a todos, y vemos esto. Y luego la otra dice, bueno, el problema de nosotros, el mío en sí, es tratar de concienciar a la gente de pues, la manera de luchar por nuestros beneficios de nuestra agua y pues hacer conciencia en todos de que el agua sí se tiene que pagar, sí se tiene que ocupar y todo, pero de acuerdo, ahora sí como ellas dicen, a nuestra forma doméstica, a nuestra zona rural, a nuestra zona, ellas ya están viviendo, mis compañeras ya están viviendo en zona ya, como quien dice, más urbana, y nosotros en Tenango del Aire vivimos más del campo y en zona rural, entonces sí también esa es otra diferencia. Y la otra dice, ¿qué está haciendo para resolver esta problemática? ¿Qué estamos haciendo? Ellas visitan a las familias para hacer conciencia y convencer a la gente para que se unan en un común, para que todos puedan pagar. O sea, ellos prefieren que pues, como lo tenemos aquí en todo el estado, que son predios grandes donde viven muchas familias, y ellos quieren concienciar para que cada familia, que son 20, ahora sí que paguen el agua ahora sí individual, o sea, si yo tengo mi familia de 3, esos 3 que paguen una determinada cantidad, como si fuera un edificio de departamentos, que cada departamento tiene que pagar su agua, que es lo que mucha gente de nosotros que vivimos aquí en la zona rural no hacemos. O sea, si tenemos una casa y ahí vivimos 6, 7 familias, nada más queremos pagar una. Y la verdad sí es cierto, o sea, si vivimos 6 familias en un solo número, como quien dice, nada más queremos pagar una toma. Entonces ellas tratan de concienciar a la gente que pague cada familia de 3, 4 su determinada cantidad para que les alcance a ellas, para que puedan pagar la cantidad que les está exigiendo la CFE, Comisión Federal de Electricidad. ¿Y yo qué hago para resolver este problema? Ellas pues andan visitando a las personas para hacer conciencia del cuidado del agua y qué pagar, que ya dejemos eso de que estamos acostumbrados a que solo paguen los papás. No, pues ya formamos una familia, cada quien que pague, y eso es lo que ellas están haciendo para poder lograr que todos paguen, bueno, que todos ayuden a pagar la deuda que tienen con la luz, perdón. Y el compañero que se fue, que es del municipio de Atlantla, él dijo que el principal problema que tiene es la deforestación. ¿Y qué es lo que están haciendo? Él básicamente nos dio algunas ideas, ¿no? Sí. Pero ¿qué es reforestar? Si están deforestando, pues ellos tienen que reforestar, pero que también están haciendo conciencia en cosechas del agua, baños secos, para que realmente esa situación se logre, ¿no? Y sea diferente. Y la última pregunta decía él que pues él es uno de los principales que lucha o que está buscando que realmente todo eso se lleve a cabo para que pues se solucione la situación. Entonces yo siento que a muchos en México es lo que nos falta, ¿no? La conciencia, ser responsables cada uno, porque no podemos dejar que todos nos lo resuelvan. Si yo sé que en mi comunidad hay poca agua, pues buscar la forma de que todas las familias ya ocupen o utilicen menos agua, ¿no? Que si vamos a hacer una fiesta, pues ya que no sea tanto unicel, ya buscar la forma de que se ocupe
trastes para que no se contamine, aunque sí el agua se gasta. O sea, buscar formas, porque al final de cuentas tú vas buscando, pero te van saliendo otras. Gracias. En el contexto actual, elige una problemática que afecta a tu comunidad. Bueno, escogimos una respuesta breve que nos puede... Es la desigualdad. Escogimos la respuesta breve, que es la desigualdad, desde distribuir el agua, cómo cobrar el agua y cómo hacer llegar el agua. Dentro de estos elementos de un pueblo está el gobierno, que son quien nos administra, la población, que somos nosotros, y el territorio, las delimitaciones. Dentro de estos elementos hay el problema principal de la desigualdad del agua. Eso no sabemos cómo hacerlo llegar, no sabemos cómo cobrarles, por qué les cobras más, por qué le cobras menos, cómo vamos a llevar una administración de un comité de agua. Eso es el problema principal de la desigualdad. La segunda, ¿qué se está haciendo para resolver esta problemática? ¿cierto? Sí. Okay. La segunda, pues es son dos respuestas, en el deber ser, ¿no? Primero, ¿qué estás haciendo tú como persona, como hombre de ese territorio? ¿Qué estás haciendo para resolver esa problemática? Lo que estamos haciendo nosotros, pues es, primero, las acciones básicas de la casa, ¿no? Ya saben, colectar el agua pluvial, regar con lo que lavamos, lavar, ¿no? Esas son las pequeñas acciones como el deber ser. Y después es el colectivo, que son estas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues reuniéndonos para saber las problemáticas de los demás y qué solución están dando, y quizá llevarla a mi población. Eso es lo que también estamos haciendo. Primero en el deber ser, de las actividades de casa, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer en casa es grande, y después el deber ser de todo, de la sociedad. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ser colectivos. La tercera, ¿qué hago yo para resolver este problema? ¿Qué hago yo para resolver este problema? Eso ya no lo vas a contestar, porque... sí, pero estamos hablando de la identidad, ¿no? También el deber ser. Primero, ¿qué estamos haciendo? Para conocer nuestro territorio, pues saber nuestra identidad, quiénes somos, y no cómo vamos a hacer algo en nuestro territorio si no sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo y sobre todo hacia dónde vamos, que eso es lo principal. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Y todas las raíces que uno trae. Les decía, yo por profesión soy administrador público, pero no me había dado tanto la cultura. Yo no sabía que la cultura nos daba otro norte. La cultura te da otro norte de ver las cosas, ¿no? De saber tu identidad, quién eres, ¿no? de dónde vienes, y empezar a hacer esas pequeñas acciones que solamente encuentras en la cultura, no en otra parte. En la cultura, para poder empezar a resolver los problemas. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestra identidad, buscar nuestra identidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Por qué no buscar un taller donde hablemos de mecanismos de protección y defensa para poder saber qué líneas atender? Porque no es la misma problemática, a lo mejor, de quienes están propiamente cerca de la montaña, los que están en un pueblo, los que están en una colonia, en zona urbana, y no se diga una ciudad. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, desde ese contexto tenemos que encontrar cuál es la respuesta más idónea para determinada problemática. Pues bien, ¿dónde anda Jesús? Jesús, por favor, ya está listo. Con él concluimos. Él nos va a dar un último tema que va relacionado precisamente con un diagnóstico técnico sobre cuál es la situación del agua en el Estado de México. Entonces, al igual que hace rato, ahora volteamos la sillita. 164 millones de kilómetros cuadrados, que es toda la periferia, todo el terreno, y en él
La siguiente, por favor, Paco. Hay alrededor de 731 cuencas hidrológicas. ¿Qué es una cuenca hidrológica? Una cuenca hidrológica es aquella que se genera por todo lo que es un valle, que a través de los periodos, por ejemplo, de lluvia, se va acumulando agua en la parte baja y es como se forma esa pequeña cuenca de agua, como si fuera una bandeja. Entonces, a partir de, por ejemplo, hay una mala distribución de agua en la parte norte, donde hace mucho calor, pues se tiene mayor desabasto en comparación a la parte sureste, que es la parte baja, Veracruz, Chiapas, Tabasco, etc. En donde la precipitación pluvial suele ser hasta de los 400 milímetros, por ejemplo, en un evento normal de agua. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México llega a ser máximo en ocasiones hasta de 50. ¿Qué quiere decir eso? Que sumado a la distribución poblacional en el centro del país, particularmente México, Querétaro, Guadalajara, etc., se concentra la mayor tasa de población. Hablamos en términos porcentuales de un 72%. El 28% se concentra en la parte baja, en los estados que acabo de mencionar, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, etc. Dada la situación del agua, vean, en la parte central donde se concentra la mayor cantidad de población, se dispone de una menor cantidad de agua. Estamos hablando aproximadamente de un 32%, mientras que el 68% se dispone en la parte baja. La siguiente, por favor. Entonces, hoy en día sabemos que México está sufriendo, no solo a México, sino también a nivel internacional, un problema muy enorme en cuanto a la crisis hídrica. Por ahí decían, escuchando algunos comentarios, de que sí se tiene agua. No se tiene agua porque si tuviéramos el agua suficiente, tenemos un ejemplo muy claro y lo vemos aquí en el lago Tlahuaquico, seguramente lo conocen. Cuando hay periodo de lluvia, un servidor diagnostica y hace un diagnóstico eventualmente del lago para ver cómo es el comportamiento en términos de calidad de agua. En periodo de lluvia, hay un poste que grabamos con unos estudiantes de la UAM Iztapalapa para ver en cuánto aumentaba el nivel en un periodo de lluvia. Hicimos una calibración del tubo en 80 centímetros y en la primer lluvia de 2011 subió 68. Es decir, que aumentó el nivel del agua. Pero si ahorita nos damos cuenta, no ha llovido. Si ustedes van a visitar el lago, hay secciones del lago totalmente secas. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Si revisamos un poquito la historia, nos damos cuenta que antiguamente había 5 lagos muy importantes en todo lo que hoy en día es una mancha urbana, porque en la medida que aumenta la mancha urbana, es como ahorita el piso de la iglesia, en la medida que yo le vaya poniendo loseta, voy reduciendo el espacio para la recarga del acuífero cuando hay un evento de lluvia. ¿Están de acuerdo? Porque había hierba, había pasto, había árboles, lo que sea. Cuando ya saturo totalmente el piso de la iglesita, por ejemplo, de la loseta, ¿cómo voy a hacer que el agua se infiltre? ¿Me explico? Imposible. Entonces, en ese sentido vemos que, por ejemplo, cuando no hay un evento de lluvia, difícilmente va a haber captación. Más aunado, decimos, por ejemplo, que con el crecimiento demográfico, mayor va a ser la necesidad de agua. La siguiente, Paco, por favor. Está contemplado un crecimiento demográfico en todo el territorio nacional, más o menos en un 25% de lo que hoy en día tenemos. Hoy en día ustedes saben que la población de todo el territorio es alrededor de 120 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar 30 millones para el año 2050. Vean, si aumentamos la cantidad imaginen que la iglesia es el agua y nosotros somos la población. Pero ¿qué va a pasar si aumenta la población aquí? Ya no va a haber agua, es decir, ya no va a haber capacidad de la iglesia para recibir a tanta persona que quisiera escuchar una misa. ¿Me explico? Va a estar allá afuera. Lo mismo ocurre con el agua. Para poder controlar entonces las 37, tenemos 7 hidrológicas que son gobernadas por 37 regiones hidrológicas que están en manos de la CONAGUA. De ahí que tenemos dos fuentes vitales de agua. Por un lado, el agua subterránea, que es la que viene del subsuelo, del manto acuífero, y el agua superficial, como un lago, por ejemplo, un río, la laguna,
el propio mar, y nos damos cuenta que de las 731 cuencas hidrológicas que se tienen en el territorio nacional, no todas ellas están disponibles como agua de buena calidad. Además de contar con 51 ríos, tenemos también agua que proviene de los escurrimientos y está registrado alrededor de 653 fuentes subterráneas, es decir, acuíferos. De esos 653 acuíferos no todos son aprovechados, porque una parte de ellos no presenta las condiciones óptimas de calidad de agua. Vean, en 2015 la Conagua, 2015, reportó 105 acuíferos sobreexplotados. Hoy en día se habla de 115, de 105 a 115. Ya aumentó alrededor de ¿cuántos? De 10. De 10 mantos acuíferos sobreexplotados, en 6 veces mayor a la que normalmente se extraía el agua para poder abastecer de ella tanto a la población, la parte agrícola, suministro de energía eléctrica, porque hay plantas hidrológicas. Por ejemplo, la energía se puede obtener de diferentes fuentes de energía, por ejemplo, por corrientes de agua de un río o en su defecto las mareas del mar. 32 acuíferos presentan condiciones salobres y 8 con intrusión salina. La que sigue. Ahora les voy a explicar qué significa la situación salobre. Ahora, lo que les comentaba, el volumen de agua que tenemos renovable, es decir, la que cae del cielo, generalmente recibe el país en términos per cápita alrededor de 4.028 metros cúbicos por habitante que teóricamente debemos tener, pero que sin embargo por la mala distribución de la población en el territorio nacional no ocurre. La siguiente. De esa manera decimos es que hay una distribución desigual. Vean, por ejemplo, la distribución en el centro norte del país es alrededor del 72.7 y se cuenta solo con el 32% del agua. Lo contrario a la parte baja, en donde se tiene una menor densidad de población con un mayor, en este caso, volumen de agua disponible en alrededor del 68%.